Ya, ese ejercicio. ¿En qué punto del primer cuadrante la tangente a la elipse de ecuación taca, taca, ta, forma con los ejes coordenados un triángulo de menor área? Entonces, para ayudarnos un poco, hagamos el mono. Esta elipse sería x cuadrado más y cuadrado dividido por 2 igual a 1, si es que la arreglamos. Entonces, está centrada en el origen y en el x abre uno para la derecha y uno para la izquierda, uno para allá y uno para acá. Y en el i se abre raíz de 2 para arriba y raíz de 2 para abajo. O sea, un poquitito, casi una circunferencia. Es casi una circunferencia, porque esos números están más o menos cercanos. Me quedo un racho de esta. Oh. Por ahí. Y estamos buscando la recta tangente a esa elipse. Oye, elipse. Puede ser esa o puede ser otra. Puede ser más empinada. Entonces, de toda esa recta tangente, ¿cuál es el que hace el triángulo de menor área? Y hay que encontrar el punto de tangencia. Puede ser ese, puede ser ese, puede ser por acá. Entonces, chiquillos, ¿qué necesito? Voy a escribir una pura recta nomás. Era para mostrar que había harta recta. Escribamos esa pura recta nomás para no molestar tanto el ejercicio. Ya, ¿cómo encuentro esa recta? Pongámosle que este punto se llama x0 y 0. El punto que tengo que buscar entonces es el x0 y 0. Eso es lo único que tengo que hacer. Y a ese punto pongámosle A. Y a ese punto pongámosle B. Entonces, ¿cuál es el área del triángulo? A, A por B dividido en 2. A por B dividido por 2. Y la idea es dejar el A y el B en términos del X0 y del Y0. Porque eso es lo que me preguntan. ¿En qué punto del primer cuadrante la tangente de la elipse de la lateral forma con los ejes coordenados? Entonces tengo que buscar ese punto. Para calcular el área necesito el A y el B. Pero me están pidiendo ese punto. ¿Cómo calculo la recta? Puede ser con la derivada en ese punto, Eso. en x sub 0 y sub 0. Entonces calculemos la pendiente. Calculemos la derivada. Vamos a derivar la primera, la ecuación que está arriba. 4x más 2y por y' igual a 0. Entonces el y' vale menos 4x, pongámosle al tiro, menos 2x dividido por y. Entonces la pendiente es, ¿cuánto? Ah, tampoco. Lo podemos hacer con tales. Mirando el dibujo. Eh, ¿Sería menos 2 sobre i o no? ¿Qué cosa? La pendiente. Ah, la pendiente. Menos 2x0 sobre y0. Se reemplaza en el punto. Sí, parece que es más fácil. Parece que es más fácil.
Ya ves. Con derivadas no me gustó. Con derivadas no me gustó. Y pongámosle al tiro a esta cuestión. X y. El punto de la elipse que ando buscando. Es que con tales parece que será al tiro. ¿Se acuerdan del teorema de Tales? ¿O no? ¿Se acuerdan de eso, no? Cálculo 1 hacer un montón de ejercicios con tales. Tales por cuáles. Tales, si tenían triángulos semejantes. A, B, C, B', C', A'. Las razones eran iguales. A es a como B es a B', como C es a C', y todas son constantes. ¿Sí o no? Aquí pasa lo mismo. Ese es X y ese es Y. Entonces aquí todos los triángulos rectángulos son semejantes. Semejanza de triángulo. ¿Se acuerdan de esas cuestiones del colegio? En cálculo hacen la cuestión del vaciado del cono a cada rato con esa cuestión. ¿Hicieron eso en cálculo 1? Encontré un meme re bueno. De eso, justo de eso mismo. Profe, con decirle que pase raspando cálculo 1, le digo al tiro que no. Cuando uno tenía un triángulo, cuando algunos de los lados eran paralelos y estaba metido dentro del otro. Así, también se puede ver. Entonces el triangulito chico es Ahí A, sí lo vi, yo ahí sí lo vi en sí, el colegio. y todo esto es A' y todo esto es B'. Hice lo mismo, pero uno puesto encima del otro, no. Sí, pero así mi mente lo recuerda, de la otra Así sí, manera no. así sí. Entonces aquí los triángulos son semejantes. Todos los triángulos rectángulos que están ahí escritos son semejantes. Entonces podemos escribir un montón de leceras aquí. ¿Qué puedo escribir? Esa distancia. La voy a anotar con otro color para que se vea mejor. Es azul. Esa, todo A. O sea, A menos X, esa A. Como, ahora con verde, eh, esa. Esa. O sea, y esa B. Ya estamos listos, ¿no? Teoría de metales. El cateto de abajo del triángulo chico es el cateto de abajo del triángulo grande, como el cateto chico, o sea, el cateto vertical del triángulo chico es el cateto vertical del triángulo grande. ¿Sí o no? Profe me bugueó con su triangulito ahí. Estoy pensando en este triángulo, mira. Estoy pensando así. El mismo dibujo. Se bugueó también el lapicero. Está difícil, no está fácil de entender. Oh, Ni la pizarra lo entendió. la pizarra lo entendí todo. Oh, se fue a la vez. Se cerró. Ah, lo habrá guardado, tenía que haberlo guardado.
Y así. Quedamos en pana. Ahí reaccionó. ¿Hasta dónde llegó? No alcanzó el dibujo. Ya. El dibujito es así. Estoy dibujando el triángulo. El mismo que dibujé. Así. Piénsalo así, Sofía. No como ese, sino como ese. Eh, Ahí sí. Sí, es que la línea roja me confundió caleta. Y decía, ¿cómo está sacándolo de esa manera? No, ese de arriba no, pues ese no está funcionando. Ese lo borramos, sí. Ahí sí. Sí, ahí sí entendí, profe. Ya. Gracias. Entonces, la idea, chiquillos, es eliminar el A y el B. Dejarlo en términos del X y del Y. Hay que eliminar el A y el B y dejarlo en términos de X y de Y. Aquí puedo eliminar el B. El B lo puedo eliminar fácil. Paso el A multiplicando y paso el A menos X dividiendo. Ahí quedó. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Para eliminar el A, tengo que eliminar. Tratar de eliminar el A para que quede todo en términos de X y de Y. Y hago todo el ejercicio con X y. ¿Qué más podríamos hacer? ¿Qué más se le ocurre? Una consulta. Dígame. ¿Qué, por qué despejó B? Ah, porque era más fácil, ¿no? Podría haber despejado el A, Ah, claro, pero ahí termina. pero ahí queda más complicado de despejar, ¿no? Pero podría haber sido igual. Era porque era más fácil, ¿no? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Para eliminar el A y dejar todo en términos de X y de Y. No sé si vaya a resultar, pero yo haría tales de nuevo, pero con el triángulo de arriba. Ahora sí rayo con rojo. Ahora vamos a hacer este tales. Con ese triángulo. Entonces vale I, y aquí vale B, y aquí vale X, y aquí vale A. Entonces quiero hacer con ese triángulo y el triángulo grande. O podría haber hecho tales con los dos triángulos chicos. Ustedes saben que esa cuestión funciona con todo.
¿Qué pasa con el triangulito chico? Me va a quedar B menos I. Esa B como X, esa A. No, sí, así me quedo. ¿Y qué queda? A lo mejor queda lo mismo, pero escrito de otra forma, ¿no? A ver, aquí ¿qué queda? A, B, menos BX es igual a por I. Y aquí queda A por B menos A por I es igual a B por X. Ah, me queda igual. Hice lo mismo dos veces. Bueno, no perdimos nada. ¿Y ahora qué más puedo hacer? Sabiendo el valor del A y del B, estamos listos. Profe, y em, nos están pidiendo encontrar el triángulo de menor área. Sí. mm, ¿No será conveniente? Quizás, la verdad no sé. Calcular la distancia más corta del origen a algún punto de la curva del primer cuadrante. Y con ese punto, que va a pertenecer a la elipse, se puede calcular, ¿o no? La más Muy corta es el enredado. eje menor, Ah, es 1. Así, porque a medida que tú vayas acercándote al eje mayor, vaya alargando la distancia del origen. Si fuera una circunferencia, siempre sería la misma, claro. pero aquí Profe, se va agrandando. ¿y podría ser el punto como la distancia más larga entonces? Ese es el eje mayor. Ah, claro, toda la razón. Por eso se llama eje menor y eje mayor, porque es la distancia más corta al centro y la distancia más larga al centro. Ya el promedio, entonces, para probar algo. Y él ve así como la mitad. Me falta una cosa, no sé qué cosa será la que falta para poder calcular el área. No sé, me falta porque la idea es eliminar el A y el B, que dependa solamente del X y del Y, y ahí estamos listos. Me cargan estas cuestiones. ¿Y si lo hacemos con derivada? Pensé que con tales salía más corto. ¿Por qué no sale? No sé. No me va a salir igual. Estaba pensando en sacar la ecuación de recta. La ecuación de recta, ¿qué pasa por eso? Pero eso es X dividido por A más Y dividido por B igual 1. Entonces, si multiplico por A y por B, me va a quedar X por B más Y por A igual a por B. Y es la misma que tenemos que arriba. Estoy dándome vuelta, siempre me sale la misma ecuación. Qué mala onda.
Dígame. Em, si, por ejemplo, tenemos la recta x igual y en el gráfico, sobre el gráfico, Ujú. y encontramos la recta perpendicular a esa, que sea tangente a la elipse, eso podrá cumplir lo que nos están pidiendo, ¿no? Si fuera una circunferencia, sí. Y, y por qué no se puede con una elipse? Porque está Que chueca. O sea, piensa lo- en una elipse exageradamente chueca. encontrar la recta, La recta igual a X es eso. La perpendicular sería como esa. Incluso más empinada. Entonces no es ni tangente. ya, pues, entiendo. Ya hagámoslo con derivando. Tal vez me traicionó esta vez. Voy a ponerle ceros ahí. Para después, para calcular la ecuación de la recta, para que no se mareen con la X y la Y de la recta. Habíamos dicho que el I' era 2 Profe, y. Dígame. y si multiplicábamos a por b, lo que nos Y había dado a y lo que nos había dado b, que era ahí dividido a x igual a bx dividido a y. Se desarrolla eso, no se llega a nada tampoco. no voy a llegar con cosas con A y con X, y con B y con todo eso. La idea es eliminar el A y el B. Que no dependa del A y el B, sino que dependa del punto de la elipse. Ya, pero hagámoslo con derivada, no nos demoremos más. Derivo. 4x más 2y por y' igual a 0. Y' vale menos 2x dividido por y. Entonces la pendiente vale menos 2x0 dividido por y0. Ya, ahí está la pendiente. Ya. La recta. Entonces la recta y menos y0 igual a la pendiente por x menos x0. Ahí está la recta. Entonces, ¿cuánto vale A? Un reemplazo. Este es el punto A,0. Entonces, reemplazando A,0 en la recta, se tiene el y vale 0 y el x vale A. Me queda menos y0 igual a menos 2x0 dividido por y0 por A menos x0. Y ahí tengo el valor del A. Eso es lo que quería hacer con tales, pero no salió nunca. Ahí tengo el valor del A en términos del punto que está, del punto tangente. Eso quería hacer, pero no salió. Profe, Dígame. ¿y cómo está seguro que esa recta es tangente? Ah, porque la fabricamos así, pues. Este es el punto. Y la ecuación de la recta tangente, acuérdate de la ecuación de la recta tangente, era y menos f de x0 igual a la derivada por x menos x0. Y eso fue lo que calculamos aquí. Ah, ya. ¿Sí? Sí, ya entendí, profe. Ya. Es importante salir de esas dudas porque de repente son mágicas. Uno crea cosas y ¿a dónde se les ocurrió? Esa es la recta tangente. Recta, pongámosla aquí para que no se pierda. Tangente. Ya, pues ya ahí estamos. Despejemos el A. Me va a quedar, en los menos los puedo eliminar. Me va a quedar y0 al cuadrado igual a 2x0 por A menos
2x0 al cuadrado. Paso para allá, paso para allá. Me queda que la vale y 0 al cuadrado más 2x0 al cuadrado dividido por 2x0. Ahí está la. ¿Qué hago con el b? Lo mismo. Reemplazando 0,b en la recta se tiene 0,b. Entonces aquí me va a quedar b menos i0 es igual a menos 2x0 dividido por i0 por menos x0. El x vale 0 y el y vale b. Entonces, despejo el b. Bueno, está listo casi. Menos 2x0 dividido por i0. Lo voy a multiplicar al tiro. Más x0 cuadrado más i0. Ahí está. Ahí está el b. Ya. Entonces, ¿cuál es el área? En términos del x, pongámosle x y no, borrémonos los ceros. Sería A por b, dividido por 2. O sea, sería y0, y nomás. Y cuadrado más 2x cuadrado dividido en 2x cuadrado, 2x nomás, por b. 2x cuadrado más, pongámoslo todos juntos, y cuadrado dividido en y. Y todo esto por un medio. Ese sería el área. ¿Y la restricción? ¿Dónde está el punto? En la elipse. Ahí está la restricción. Y ahora Lagrange. Ya, pero ese lo hacen ustedes. ¿Qué hay que hacer? Gradiente de A igual a lambda veces el gradiente de G. Ese lo completan ustedes. No debería ser muy difícil. Muy. ¿Clarito? ¿O salió enredado? Pal Loli. Profe, no entendí por qué no le funciona contarle. No, yo tampoco. No sé por qué no funciona. Yo tal, lo estaba por fin entendiendo de pana. Y Pero es una no, herramienta que se puede usar. No digo que a mí no se me ocurrió. Pero a lo mejor a ustedes se les puede ocurrir cómo. nada, sí, pues, profe, yo voy a pasar de una más b menos bx igual a una y a todo lo que usted tiene ahí. Pero puede ser, pues, si de repente en las pruebas no se sorprende de su intelecto. ¿De verdad pasa eso, profe? Sí, de verdad. De repente uno saca respuestas, invoca al dios de las matemáticas. Sí, pues y uno dice, ah, buena. Ahí para que quede más fácil de derivar. Profe, no ponga ejercicios así en la prueba. Por compasión, mire si esto hasta a usted le costó. No, que uno pone el ejercicio que uno puede hacer, además que uno puede hacer en el tiempo.
Entonces no me voy a poner ejercicio así de feo. No, eso es muy largo. Ah, ya, vale. Consciente, profesor. Consciente de que sus alumnos son ñurdos y debe pensar el nivel de ñurdez que tienen. No piense que somos inteligentes No, cuando sí, no es para pero tanto. no, pues si una cosa es ser inteligente y la otra cosa es tener tiempo para hacerlo. Como el ejemplo inagotable que tenemos ahí, nuestro querido puente. Pero no era cosa de inteligencia, ni de plata. ¿Ustedes lo terminan, chiquillos? Colocó los dos, la Serena uno. Lo más grande, lo más grande. Ya, ustedes lo terminan. Está en la guía. Así que ahí avanzamos un poco con la guía. Ya, lo de hoy día, lo que nos convoca hoy día. Teoremón. Teorema de Tales. Teoría de metales. Chita, la llevo. Toda función continua definida en un conjunto compacto, o sea, cerrado y agotado, alcanza máximo y mínimo en ese conjunto. Es el teorema. Toda función continua definida en un conjunto compacto alcanza máximo y mínimo en ese conjunto. Entonces, chiquillos, aquí es donde se junta todo. Funciones continuas, Y si conjuntos tengo compactos, una recta, o sea, un vector, porque ya la recta son infinitas, un vector. pero los vectores, Paralelo ya, pero un pedacito, profe, un pedacito, así, una línea chiquitita. un segmento de Paralela recta. al eje X. Ya, sí, eso. Ya. Un pedacito. Paralela al eje X. ¿Cuál es su máximo y cuáles son sus mínimos? Pero ¿cuál es la definición de máximo y cuál es la definición de mínimo? ¿Cuál es la definición de máximo? Que la función en ese punto es más grande que todos los demás. Sí, ¿Cuál es la definición de mínimo? Que la lo función en mismo ese pero al punto revés. es más chico que todos los demás. Ya, ¿qué pasa con la función constante? Todos los puntos son máximos y todos los puntos son mínimos. O también, ¿qué puedo decir? Que no hay máximo ni mínimo, Que no tiene ni máximo ni mínimo. pero es Entonces, compacta, pero es es continua. compacto. Entonces, ¿cuál de las dos me sirve? ¿Cuál de las dos Que, cosas que dijimos me sirve? que todos los puntos son todos. Eso, que todos los puntos son máximos o todos los puntos son mínimos. Porque Y es no pueden ser constante. máximos y mínimos al mismo tiempo. Ahí hay un sí, solo sí, po, para los dos lados. Si todos los puntos son críticos, son máximos y son mínimos, ¿cómo es la función? No sé, explotó mi cabeza, no puedo graficar nada. Constante. Para allá y para allá, por ejemplo, para allá. Si tengo una función constante, entonces todos los puntos son máximos y mínimos al mismo tiempo. Ahora de vuelta. Si todos los puntos son máximos y mínimos al mismo tiempo, ¿cómo es la función? Constante. Constante.
Ah, bien, bien. Ahí sí. Sí. Igual que hay un en cálculo 1, la derivada de una constante es ¿cuánto? 0. 0. Al revés se cumple. Si la derivada es 0, entonces la función es constante. Si la derivada es 0, la función es constante, ¿sí o no? Por eso hay que tener cuidado, chiquillos, con la ida y las vueltas. De ida funciona bien. Si yo tengo una función constante, la derivo, da 0. Perfecto. Al revés. Si la derivada de una función es 0, la función es constante, No necesariamente, ¿por qué no? porque puede Ejemplo. estar evaluada en un punto. No, pero la función en todos los puntos es constante, es Ah, 0. Entonces sería un punto, pues. Pero en todos los puntos, en todo. Dominio de la función R. Por eso hay que tener cuidado cuando uno va para un lado, verificar por qué no se puede devolver. ¿Qué pasa con una función que es así? ¿Qué le falta? Profe, yo ahí me bugueo, ¿Por qué? porque si yo considero todo lo que usted tiene dibujado no es continua, pero Ahí, si yo sol, ahí o está. sea, ya sí es continuo, no es continuo, sí es continua. Eso, ahí está la cosa. Ahí esa es la palabrita que faltaba. Si yo derivo una función y da 0, no. Si yo derivo la función constante, da 0. Perfecto. Si la derivada de una función es 0, la función es constante, no. Allí hay un ejemplo de una función que no es constante, porque a veces vale 1 y otras veces vale 2. Y si quiero puedo poner más tramito y así, pero ¿cómo no es la función? Continúa. Continua. Entonces ahí sí sirve la vuelta. Si la derivada de una función continua es 0, entonces la función es constante. Ahí sí. Entonces ahí tienen que... Faltan palabritas. ¿Puede repetir lo último que dijo? Por favor. No, pero eso es por cálculo 1, por materia de cálculo 1. Sí, profe, pero no me fue bien el cálculo, ¿no lo puedo repetir, por favor? Si la derivada de una función continua es 0, entonces la función es constante. La palabra continua arregla el problema. Allá estaba ejercicios chiquillos que a veces los propusimos en álgebra y como que nos miraron feo. Profe, con la función que usted recién había dibujado, esa que era como por tramos, Ujú. tengo una duda, porque ¿Cuál? siempre me confunde eso. Si yo considero la función completa, como todos esos tramos, la función no es continua, pero si yo solamente me fijo en una parte de los tramos, se puede considerar continua. En el tramo. Por eso es acotado. Sí, o sea, yo podría llegar y acotar, no sé, el primer pedacito y ponerlo del 1 al -1, un ejemplo, Ujú. y decir que ahí sí es continua. Sí. Ah, ya, de pan. Si uno O puede sea, todo definir, depende de la restricción del dominio. claro, si uno puede dividir en la función en subintervalos donde la función sea continua. Lo que hacían para que fuera inyectiva, por ejemplo. Uno restringía el dominio para que fuera inyectiva. Ujú. Lo mismo. Ya, vale, Puedo profe. restringir el Gracias. dominio para que la función sea continua. Y que sea continua, y que sea derivable, y que sea inyectiva, y que sea todas las cosas que uno quiera en un pedacito. Un ejemplo. ¿Dónde hicieron eso?
Ahí lo golpeé de nuevo. Dejar un pedacito de función chiquitito para que sea inyectiva, sobreyectiva, continua, derivable, tenga inversa, todas las cuestiones, todas. ¿Dónde hicieron eso? Y yo recuerdo, profe, en ningún ramo. Nunca. Pero ¿cómo es posible? Si lo hicieron. Le apuesto que fue en álgebra. Ahí En tengo un vacío. álgebra, En paralelo, digamos. geo, Geo. En geo. Güey, yo pensé que en ese ramo sí que había tomado atención. Y tampoco Para- me acordaba de eso. Para el arcoseno y el arcocoseno. Restringen un pedacito. Entre 0 y pi y entre menos pi medio y pi medio. Toman un pedacito nomás del seno y ese es el que invierten. Y ahí les queda inyectiva, sobreyectiva, creciente, tiene derivadas, tiene todas las cuestiones. ¿Cierto? La función arcocoseno es un pedacito así chiquitito de curva. Si ustedes lo dibujan, sale así un trocito pequeñito. Ya, pero volvamos a lo que nos convoca. Una función continua definida en un conjunto compacto alcanza máximo mínimo en ese conjunto. Punto. Entonces, ¿de dónde van a salir los puntos críticos? Como es compacto, es cerrado y acotado. Cerrado quiere decir que contiene su frontera. Entonces vamos a tener tres casos. En el interior del conjunto. Pongamos la idea al conjunto. Y para eso hacemos gradiente de la f igual a 0. Y ahí vamos a sacar los candidatos, los puntos críticos. Los puntos críticos nomás, sin hesiano, sin nada, los puros puntos críticos. Como continúa en la frontera, buscamos puntos críticos en la frontera. Para la frontera hacemos Lagrange. Si es necesario, porque a veces no es necesario. profe, Dígame, esto no se vio el semestre pasado, ¿cierto? pero por supuesto que sí. Entró hasta en la ¿Verdad? prueba. Uy, Y tercero, lo voy a anotar porque siempre no me gusta anotarlo porque tiende a confundir. Pero lo voy a anotar. Vértices. Y el vértice se refiere, lo voy a poner ahí, a las esquinas de D. No si una parábola, si una parábola es el vértice. No, no es ese vértice. Son las esquinas del dibujo. Eso me refiero con vértice. Entonces, chiquillos, cuando tengo una función continua definida en un conjunto compacto, para encontrar los puntos críticos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar los puntos del interior, haciendo gradiente igual a 0. Analizamos la frontera y hacemos Lagrange en la frontera si es necesario. Y después lo último, los vértices, las esquinas. Eso se pueden hacer al ojo, no. Eso se agregan a la bruta. No hay que hacer ningún análisis, hay que buscar los puntos nomás de la esquina y se agregan al listado. Y una vez que tengo la lista de todos los puntos críticos, ¿qué hago? Para saber cuál es el máximo y cuál es el mínimo. evaluar. Evaluar. Entonces, para saber cuál es máximo y o mínimo, se evalúan los puntos críticos en F. Y listo. El más grande de todo es máximo y el más chico de todo es mínimo. ¿Por qué? Por el teorema.
El teorema dice, toda función continua definida en un conjunto compacto alcanza máximo y mínimo en ese conjunto. O sea, estoy seguro que tiene máximo, estoy seguro que tiene mínimo. Si encontré todos los puntos críticos, al evaluar, el más grande va a ser el máximo y el más chico va a ser el mínimo. Punto. ¿Clarito? Lo que hay que hacer con los máximos y mínimos, estos son los absolutos. Estos son los máximos y mínimos absolutos. Voy a ponerle acá arriba, por si acaso. Extremos absolutos. Absoluto, porque son los más grandes que hay en el conjunto y los más chicos que hay en el conjunto. Por muy grande que sea el conjunto, está acotado. ¿Bien, chiquillos, o no bien? Estos son los ejercicios largos. Porque hay que hacer todo eso. Igualar a cero, después ver en el borde, después los vértices y evaluar. Entonces salen hartos sistemas de ecuaciones. Para decir que gradiente vale cero, hay un sistema de ecuaciones. Y después para hacer Lagrange, también hay otro sistema de ecuaciones. Si es necesario, no es necesario hacer Lagrange siempre. Por si acaso. ¿Estamos, chiquillos? ¿Bien? ¿No? Más o menos. Ahora estarían en condiciones de hacer toda la guía. Es el ejercicio 3, es de extremos absolutos. Y delante me di cuenta de nuevo que el B y el D están repetidos. Siempre digo que lo voy a borrar y se me olvida. ¿Clarito, chiquillos, o no clarito? Profe, ¿no voy a hacer un ejercicio aunque sea cortito? Aunque sea cortito. Cortito, cortito, cortito. ¿Cuál podría ser? Hagamos el 1. El 1 es el más corto de todos. Porque es remula. No es que sea mula, pero es que es un plano. ¿Y un plano cómo es? Plano. Un plano inclinado. Una mesa que está inclinada. Piensen ustedes, chiquillos, en un plato. Un plato y lo inclinan. ¿Cuál es el máximo y cuál es el mínimo? Es súper fácil de encontrar. Si tengo un plato inclinado, como quiera que lo inclinen el plato, este punto de acá el mínimo y este punto de acá el máximo. No hay ni siquiera que buscarlo, gráficamente salen al tiro. Ahora, si la figura fuera más chueca, más estrambótica, ahí sí, pues ahí sí tiene un poquito más de sentido. Pero un plano. ¿Y dónde vamos a encontrar el máximo? Si tengo un plato, ¿dónde voy a encontrar el máximo? Un disco, para que no sea un plato, un disco. ¿Dónde voy a encontrar el máximo? ¿Dónde voy a encontrar el mínimo? ¿En qué parte del plato? ¿En los bordes? En el borde del plato. Espectacular. Vamos a encontrar el máximo y el mínimo en los bordes del plato. Entonces en el interior del plato no va a haber máximo y mínimo. Ese es el ejemplo este que está aquí. Es un triángulo. No es un plato, es un triángulo. Pero que está en un plano. Entonces vamos a encontrar el máximo y el mínimo en los bordes. Voy a hacer el ejercicio completo, obviamente.
Primero hay que checar que la función es continua. ¿Por qué es continua? Rápidamente. ¿Qué tipo de función es? Polinomio. Porque es un polinomio. Listo. ¿Qué tengo que chequear ahora? ¿Qué tendría que chequear ahora? Que sea compacta. ¿Quién? La G. Casi. El R. La función es continua y el conjunto es compacto. Lo vamos a hacer monísticamente, ¿no? Vamos a dibujar el R. ¿Cuál es el R? Estamos en el primer cuadrante. Y tengo que dibujar la recta X más Y igual 1. X más Y igual 1 es esa recta. Si estamos en el primer cuadrante y el X más Y es menor que 1, entonces son todos estos puntos que están aquí. Ese es el R. ¿Es compacto? Contiene a todos sus bordes. ¿Es compacto? Sí. R es compacto. Basta. A mí me interesa que sepan que es compacto, ¿no? ¿Es compacto? Sí. ¿Por qué? Porque cerrado y agotado. Sí, pero ¿por qué cerrado y agotado? Porque voy a poner un disco, ya, toda esa cuestión, ese chamullo, sobra. Si es compacto, compacto, punto. Ahora, si le ponen que es compacto y no es compacto, hasta ahí no me ha llegado. Entonces, chiquillos, primero, gradiente de G1 igual a 0. Tenemos que buscar todos los puntos donde el gradiente sea 0. No es igual a 0, 0. El gradiente de G no es igual a 0, 0. Listo. No hay puntos críticos en el interior del R. Derivamos. Me dio 1,2. ¿Puede ser igual a 0, 0? No. Por lo tanto, no hay puntos críticos. Critición. ¿Qué critición? ¿Qué es esto? Críticos en el interior de R. Se acabó. ¿Cuál era el otro candidato? La frontera y los vértices. La frontera. Entonces, hay que escribir la frontera. Este hay que escribirla, aquí estamos fritos. X, Y perteneciente a R2, tal que. Anotamos los tres lados. Ese lado primero. Ya, practiquemos. ¿Qué anoto? Que el X se mueve entre 0 y 1. Antes, Y igual a 0. y igual a 0. Y el X está entre 0 y 1. Unión. X, Y perteneciente a R2, tal que ese ahora. El X vale 0 y el Y está entre 0 y 1. Unión. Esa ahora. El pedacito de recta. X, Y perteneciente a R2, tal que
Tal que tal que. Más i igual a 1. X más y igual a 1. Y El X se mueve entre 0 y 1. el X se mueve entre 0 y 1. Con eso es suficiente. Si pongo X más igual a 1, es la recta completa, pues infinita. Entonces tengo que restringir el X o el Y. Uno de los dos. Cualquiera. Pero uno. Con uno es suficiente. Y ya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Analizar ese caso, analizar ese caso, analizar ese caso. ¿Lo vamos a hacer con Lagrange? No. ¿Por qué no? Porque Lagrange lo usamos cuando tenemos curvas. Cuando tenemos recta, súper fácil. Cuando tenemos curva, ahí le metemos Lagrange. Entonces, cuando tengamos recta, lo hacemos directamente. Cuando tengamos curvas, ahí le metemos Lagrange. Veamos. Si el y vale 0 y el X está entre menos 1 y 1, entre 0 y 1, perdón. ¿Cómo me queda la F? El y vale 0. La F es 1 más X más 2Y. Pongámosle G. 1 más X más 2Y. Y esta función, chiquillos, es una función de una variable, una F de X. Ya no depende de dos variables, depende de una sola. Entonces, retrocedimos al cálculo 1. ¿Qué hago para calcular máximo y mínimo? Reemplacé. Me dio una función de una variable. Vuelvo a cálculo 1. Antes de tablita. ¿Qué hago para buscar máximo y mínimo? Primero, antes de la tablita. Derivar. Derivar igual a 0. Y con esos puntos armo la tabla. Porque el chat dice tablita. Entonces derivemos. Si derivo, me queda que la f' vale 1. Y eso es imposible que sea 0. Entonces aquí no hay puntos críticos. En el borde de abajo no hay puntos críticos. Veamos los otros bordes. Si hay que analizarlos todos. Si el X vale 0 y el Y está entre 0 y 1. Me queda G1 de 0,i. Y eso va a ser 1 más X más 2i. Y esta es una, pongámosle F1 aquí. Esta es una F2 de i. Una variable para buscar puntos críticos, derivo. La misma cuestión. Por eso derivo. Por eso con recta no es necesario hacer Lagrange. Porque eliminamos 1 y volvemos al cálculo 1, ¿no? Entonces, F2' de i me queda 2. Y esto es imposible que sea 0. No hay puntos críticos. No está yendo re mal con el ejercicio. No encontramos ni un punto crítico en ninguna parte. Y el último. Si X más Y es 1 y el X está entre 0 y 1. Aquí puedo decir que el Y vale 1 menos X. Entonces, ¿qué queda? G1 de X, 1 menos X.
1 más X más 2Y. 1 más menos X más 2, 3. Y esta es una F3 de X. Estoy haciendo lo mismo siempre. Ya se puso fome esta cuestión. Derivo. Igual a 0. Esto me da menos 1, que no es 0. De nuevo no hay punto crítico. No hay puntos críticos. Entonces en el borde, en la frontera, no hay punto crítico. ¿Cuáles me faltan? Los vértices. Los vértices. Me falta ese, que es el 0, 0, ese, que es el 1, 0, y ese, que es el 0, 1. Y de esos 7 vértices 0,0, 1,0, 0,1. Y esos fueron los únicos que salieron, no hay más. ¿Y qué hacíamos para saber cuál era el máximo y cuál era el mínimo? Evaluamos. G1 de 0, 0, G2 de 1, 0, G1 de 1, 0 y G1 de 0, 1. Y vemos cuánto da. 1 más X más 2Y. 1 más X más 2Y. 1 más X más 2Y. 1 máximo mínimo. Ya está. Se acabó. Profe, Dígame. ¿y por qué si el 1,0 está gráficamente como a la misma altura del 0,0, no es un mínimo Como a la misma altura. en el eje X? Pero acuérdate que lo estamos viendo en el R3. No en el plano. Hagamos un dibujo y con eso vamos a descansar. Para que se vea. A tomar, señor. A servir nuestro café, que se acabó el café. Café. Guiño, guiño. Vamos por GeoGebra. Entonces tengo que graficar mi funcióncita. ¿Cuál era la función? 1 más X más 2Y. 1 más X más 2Y. Ahí está. Y tengo que graficar el X más Y. X más Y menor o igual a 1. ¿Lo graficó? No lo graficó. 1. Debería ponerle las otras restricciones que hay también. Y X mayor o igual a 0. Y mayor o igual a 0. ¿Quedó el triangulito que andamos buscando nosotros? Ahí está el triangulito. Entonces borremos
Ahí sí, muestra el plano. Ahí está. Entonces, ahí está nuestro plano. Mirado desde el lado. ¿Cuál es el punto que está? Dijimos el punto. ¿Cuáles eran los puntos? El 0,0,0. El otro era el 9,1. 1. El 0,01. 1, 1, 1. Toda la razón. 1. El otro punto era el 1,0,2. 1,0,2. Y el otro era el 1,0,3. No. 0,1,3. 0. Ahí sí. Sí. Ya, pues, mira. Ahí están los puntos. Ya, profe, sí, ahora lo veo. Es que me estaba fijando en el mono de. En el En plano. el triángulo. Sí, en el plano. Sí, porque fijarse en R3. Entonces el A está más abajo y el C está más arriba. Y los tres son los vértices del triángulo ahí abajo. Ya lo veo. Ahí se ve mejor. Sí, muchas gracias. Clarito, chiquillo. Funcionó. Profe, entonces, estos serían mínimo y máximo absolutos del Absoluto. conjunto. O sea, Claro, de la cuando uno habla de un región. conjunto, son absolutos. Ah, ok. De un conjunto compacto. Pero, por ejemplo, en R3 serían. No serían relativos tampoco, po. Es que, claro, ahí hay que tirar límites. Límites, pero al infinito. Ya que hay más de un infinito. Está el infinito en el X y el infinito en el Y. O el menos infinito en el X y el menos infinito en el Y. O el más infinito en el X y el menos infinito en el Y. Entonces hay infinitos para todos lados. Por eso uno habla de absoluto, pero en conjuntos compactos, porque ahí sí se puede ver. ¿Clarito? ¿O no clarito? Clarito. Eso no pues, chiquillos. Y mañana nos hacemos ejercicios de esto de los absolutos y Lagrange y todo lo que quieran. ¿Estamos? Eso nomás, chiquillos. No los molesto más. Nos vemos mañana. Ya, profe, que esté bien. Chao, chiquillos. Ese- Cuídense. Yo, profe. Hasta la Cuídense, cuídense. próxima. Hasta la próxima. Profe. Chao, chao. Chao.